Bueno, muy bien, entonces para hacer un resumen de lo que vamos a ver en el año, tenemos el siguiente mapa mental o mapa conceptual. Entonces, lo que vamos a ver durante todo el año será lo que hemos definido como mecánica clásica. La mecánica clásica entonces se basa en el estudio del movimiento de los cuerpos. Y su padre o su mayor representación es el señor Isaac Newton. Para poder abarcar el concepto de mecánica clásica y todo lo que es pertinente en ella, vamos a utilizar unos fundamentos básicos, como lo son los sistemas de medida y los factores de conversión. Como anteriormente lo decía, la mecánica clásica se basa en el estudio de los cuerpos mediante dos ramas. Entonces, una sin tener en cuenta las causas que lo produce y la otra rama es teniendo en cuenta las causas que lo produce. Entonces, la cinemática se entiende como esa rama que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas. Y lo vamos a estudiar mediante tres movimientos particulares. Entonces el movimiento rectilíneo uniforme, cuyas siglas son MRU, se basa en el estudio de tres conceptos claves, que es el concepto de posición, el concepto de desplazamiento y finalmente pues logrando definir qué es la velocidad. El movimiento uniforme acelerado, de sus siglas MOA, entonces vamos a estudiar características de la velocidad instantánea, características de la aceleración y vamos a ver lo que es la aceleración de la gravedad como un fenómeno particular de la caída libre. Dentro de la cinemática estudiamos entonces finalmente como último paso lo que es el movimiento parabólico, que es una combinación de los dos movimientos anteriormente nombrados. Combinamos el MRU y el MOA y estudiamos entonces el movimiento parabólico completo y el semiparabólico. Estas tres entonces harían, eh, digamos, más o menos el recuento o el resumen de lo que hemos llamado cinemática dentro de la rama de la física. Muy bien. Posteriormente, entonces vamos a pasar a estudiar el movimiento, pero en este caso teniendo en cuenta las causas que sí lo producen. Entonces a esto lo vamos a llamar el campo de la dinámica. Listo. Mediante dos momentos distintos. Entonces iniciamos hablando de justamente los aportes que hace Isaac Newton con sus leyes del movimiento, que son tres específicamente. La primera se llama o se conoce en el mundo de la física como la ley de la inercia, la segunda como la ley de la fuerza. Aquí se cuantifica la fuerza, es decir, Isaac Newton logra decir cómo podemos medir fuerzas, y la tercera que es acción-reacción. Una vez analizados las leyes del movimiento de Newton, pasamos a trabajar los conceptos de trabajo, potencia y energía, dedicándonos especialmente en un último encuentro justamente al concepto de energía. Listo, allí poder entonces hacer, digamos, algunos aportes desde trabajos como el señor Joule, aunque bueno, pues eso lo vamos entendiendo más adelante porque también son aportes que hace a la termodinámica. Muy bien, entonces en este mapa conceptual queda definido y queda, digamos, un poquito resumido lo que es el paso de toda la física durante el año y poder estudiar también los movimientos de cada uno de los cuerpos de manera muy personalizada.